Ya, chiquillos, estamos de regreso. Ahora ya estoy sentadita para recibir de esta manera a nuestro querido psicólogo, Claudito Cornejo. ¿Cómo estás? Poco sueño, flojera. ¿Qué te pasó con el cambio de hora? No me di mucha cuenta, pero yo creo que dormí más. Creo que dormí más. ¿Sí? Entonces te debieras haber recuperado. Pero parece que ese dormir más afectó, no sé, pero dormí siesta ayer. Estás todo desconfigurado. Todo tu PC se desconfiguró. Sí. Bueno, entonces ahora que estamos con Claudito, lo estuvimos presentando al inicio del programa, que tendríamos novedades para conversar con él, pero para partir como corresponde, vamos a ir con una nota para poder que usted entienda un poquitito más acerca del tema que vamos a estar conversando. Así que, querido director, muéstrenos la nota. Como padre, las pataletas son una de las cosas más estresantes y frustrantes con las que tienes que lidiar. Sin embargo, según los psicólogos infantiles, la mayoría de los niños no hacen una pataleta solo para portarse mal o para manipular. Más bien, los gritos son un síntoma de ira y frustración del niño debido a que no tiene el vocabulario para explicar lo que realmente le molesta. Dentro del desarrollo del niño existe una etapa entre los 2 y 4 años donde las pataletas aparecen en forma reiterada, ya que coinciden con un momento evolutivo donde el menor acaba de descubrir su propio yo como diferente al de sus padres y reconoce que sus deseos pueden ser distintos que los de ellos. Yo sé que estabas enojado porque tú estabas súper entretenido y nos teníamos que ir a bañar. Y yo te entiendo. Quiere que su voluntad se imponga por sobre la de los padres como una forma de reafirmarse a sí mismo. Las pataletas y rabietas son algo común en la primera infancia. ¿Qué hacer ante un berrinche infantil? ¿Castigar? ¿Suplicar? ¿Ceder? ¿Ignorar? ¿Cuándo se convierten en algo peligroso para ellos? De tomar la actitud correcta dependerá que las pataletas se hagan más frecuentes o no. ¡No! Pasemos a otro ¡Córtala! tema. Pasemos a otro tema. No, po. Qué terrible. No quiero. ¡Déjame! Tranquila, amor. ¡Déjame! ¿Qué quieres? ¡Déjame! ¿Qué quieres empezar? Cuenta. ¡Déjame! ¿Cuántas veces nos hemos topado con cosas así? Yo creo que nadie puede decir que nunca ha visto una pataleta, porque ya con el solo hecho de ir al supermercado, en muchas oportunidades uno se encuentra con mamás que están desesperadas en la fila de un supermercado. Yo en una oportunidad vi un niñito que sacó esas masas que venden en tarrito, la última de abajo botó todo, la mamá desesperada y él quería esa. Pero en el fondo, para que las mamás entiendan, ¿qué es una pataleta? ¿Todo se puede considerar como pataleta o no? Quiero poner un ejemplo muy claro. Hace tiempo fui con mi nieta, como un año, al mall. ¿Tienes nieta? Sí, 3 años ahora. Entonces esta niña pasa una alumna del instituto y me ve y me saluda. Mi nieta estaba sentadita y muy ordenadita, toda una dama, muy bien educada y nieta de psicólogo. ¡Qué maravilla! Tú orgulloso. Orgulloso. Listo, y se fue, la saludé a esta alumna y se fue. Avanzaba un poquito y vio unos globos, unos monos inflados de Mini. Ahí ya empezó a quedar la escoba. Quería eso, quería ese. Y valía como 5.000 pesos, no sé, muy caro. Y en la casa ya habían como 2 de esos. Entonces, ¿qué hacer? Y se pone a llorar, se tira al suelo. Y un grito, pero esos gritos que se escuchan en todo el mall, completo. Es como que la estuvieran maltratando. No hay como que se pierda, porque vamos a ver dónde está. Y pasa otra alumna de otro instituto y me ve. Entonces, la primera he dicho, qué buen psicólogo, como tiene bien amaestrada a este animalito. Y la segunda he visto, miren, habla de psicología y la cabra chica como la tiene. Difícil. ¿Cómo la pudiste controlar? En ese caso la dejé sola, me alejé de ella unos cuantos metros. Pero lo que no contaste fue que después me encontré contigo y la niña iba con un globo. 2. La parejita, Minnie y Mickey. Ahí se tranquilizó. Entonces, tú me preguntabas, ¿todas son pataletas? Bueno, le llaman pataletas en general, o cólera o rabia, que se empieza a expresar más o menos, como decía la nota, entre los 2 y 4 años. Primero porque está su independencia, su primera independencia. Ellos sienten que pueden hacer cosas, que pueden manejar cosas. Pero además empieza el pensamiento egocéntrico, 3 años, por ahí. Que todas las cosas que están son de ellos.
Y eso no logran discriminar. Por lo tanto, eso que está allá, acá y acá, es propiedad de ellos. Y empieza a complicar. Además, que como decía también la nota, no tiene lenguaje. El lenguaje es muy básico, muy rudimentario. Por lo tanto, hay una frustración, un deseo de decir cosas y no logran comprender por qué le están diciendo no. Ahora, Claudio, en ese caso, cuando de los 2 a los 4 años nosotros nos vemos enfrentados a la pataleta de un niño, ¿cómo tenemos que enfrentar esta situación para que después esto no traiga secuelas para cuando sean más grandes? Obviamente hay que ir pensando, yo siempre pongo este ejemplo, los papás empiezan a conflictuarse frente al niño. Ahí tenemos un niño, ¿no es cierto? La mamá Sí. y el papá. Entonces, tú dices, no, hay que educarlo así. Tú me vas a decir, tú eres muy duro. Yo te decir, es que tú eres muy blanda. Y empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque yo quiero educar al niño con mi formación y tú con la tuya. Por lo tanto, no, pero démosle un poquito de, ya, compremos un dulce. O no, estás loca, ¿cómo vamos a comprar un dulce? Si... Entonces ahí empieza la complicación. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que necesita ese niño en ese momento, en esa etapa del desarrollo. De los 2 a los 4 años. No lo que yo creo que es correcto o lo que tú crees que es correcto, sino descubrir qué le está pasando. O sea, ¿no hay una fórmula única, dices tú? No, porque depende del niño. Es decir, a lo mejor somos muy agresivos, a lo mejor tú eres muy permisiva, por lo tanto estás adquiriendo modelos en donde conmigo le restringo mucho o tú le das de todo. Y el niño se confunde frente a esos patrones. Entonces, ¿cómo determinamos cómo tenemos que actuar? Habría que ver entonces, primero, qué le pasa al niño, por qué tiene las pataletas. Tratar de entender qué le está pasando, preguntar dentro de las posibilidades del lenguaje, ya sea que señale con su mano o que diga qué es lo que quiere. ¿Sí? Y en esa medida, de acuerdo a los patrones que tenemos, a las posibilidades económicas, o porque no es necesario comprar tal cosa, decir no, o que exprese lo que está diciendo. A lo mejor quiere sacarse el chaleco. Si se quiere sacar el chaleco, ¿afecta en algo la casa? ¿Le afecta a su salud? No, porque está dentro de la casa, porque está a metro de la casa y está lloviznando, no lloviendo, hasta 5 minutos. A lo mejor no afecta, pero a lo mejor se afecta. Esas decisiones tienen que ser muy claras los padres, tienen que ser consistentes para que el niño vaya entendiendo que si es no por alguna razón. Y unificar criterios, pues no que el papá diga que sí, la mamá diga que no. Ahora, mi esposo es muy habiloso en eso, fíjate. ¿Sabes qué hace él? Pregúntele a la mamá. muy bien, así no hay discrepancia. Entonces, no hay discrepancia por ningún lado. Ahora, se da en algunos casos cuando el niño ha nacido con algún problema, o tuvo alguna enfermedad, o hay algún sentimiento de sobreprotección. Ahí es donde empezamos a tener conflictos, porque el niño aprende modelos en donde es sobreprotegido. Por lo tanto, la sobreprotección se traduce en darle más cosas de las que él realmente necesita. O cuando están separados los papás, tanto papá como mamá se empeñan en darle más. Es como una competencia sí. del papá con la mamá que están separados. Y en esta etapa lo que se requiere es que el niño descubra que hay límites. Porque al no ver límites, él empieza a sentir que él es el que dirige. Y empieza a manipular las situaciones, ¿o no? Manipular entre comillas, él piensa que la realidad es así. Que cuando él llora, le dan tal cosa. Cuando llora un poco más, me dan más cosas. O cuando no lloro, el que no llora no mama, ¿no es cierto? Y eso aprende el niño. Manipulación, sí, pero no con un sentido maligno, ¿no es cierto? Uno dice manipulación, me quiere manejar. No, acá el niño aprende ese esquema de comunicación. Por lo tanto, ¿cómo los papás descubrir qué le pasa al niño? Y hay recetas, es decir, el niño está llorando en el suelo, dejarlo que llore un poquito y después acercarse y preguntarle qué le pasa. Una cosa importante es agacharse y ponerse a la altura del niño. Sentarse en el suelo y mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque él es pequeñito y de 60, 70, 80 centímetros mira a un adulto a 1 metro y tanto de distancia. Ahora, pero por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Esperar que se le pase la pataleta para poder tener ese contacto ocular con él? ¿O en plena pataleta yo voy y me siento y me pongo a conversar con él? O sea, primero habría que ver qué cosas generan las pataletas. A mi nieta la llevamos a ciertos lugares y por otros lugares no pasamos. Porque si pasamos por ahí, queda la escoba. Como está más grande, ella tiene la capacidad ya de verbalizar y de comprender. Por lo tanto, uno le dice, mira, no vamos a comprar esto, pero lo vamos a comprar después. Y ella logra ir comprendiendo cosas. Primero, entonces, prever
qué cosas pueden generarle estrés o en donde ella o él se va a complicar. Prevenir las pataletas. Si las pataletas se dan, tratar de enfrentar al comienzo, ahí vemos una imagen, entonces tratar de enfrentarla al comienzo, ahí ya el niño está llorando, ¿no es cierto? Pero pensemos que recién está llorando, tranquilizarlo, acogerlo dentro de lo posible, porque algunos niños puede que se dejen hacer cariño y otros quizás no. Si ahora en ese caso le tengo que preguntar, ¿cierto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, que no sé qué... Quédate tranquilo, deja de llorar, a ver, explícame, ¿qué quieres? Tratar de llevarlo a que pueda opinar, a que pueda decir. No caer en el juego de a mí me da rabia y quédate callado, déjate de hacer berrinche. No, porque él quiere expresar algo, está queriendo decir algo. Fíjate que nos pasa eso a los adultos, que tenemos lenguaje, ¿cómo le va a pasar a un niño que nadie lo está comprendiendo? Obviamente lo que él pide puede ser y generalmente es muy fuera de la realidad. Porque además el niño en esa época no tiene un pensamiento ni siquiera concreto, mucho, ni abstracto. Es decir, él no puede pensar grandes ideas, ni puede pensar causas, efectos. Si hago esto, va a pasar esto otro. No tiene esa capacidad. Por lo tanto, él pide cosas nomás. Él cree que eso es lo correcto. Ahora, por ejemplo, Claudio, cuando yo estoy en un supermercado y empieza una de estas crisis de mi hijo, de mi hija, y empieza el llanto, y se mete a una góndola y bota las cosas, ¿cómo tengo que actuar yo? ¿Cómo lo hago en ese preciso momento en donde está lleno de gente y el niño está, pero descontrolado? Quizá en ese momento es bueno tomarlo, afirmarlo y sacarlo de ese lugar. Porque además, en esa edad los niños no tienen mucha relación todavía tiempo y espacio. Entonces, en el momento que lo sacamos de ese espacio que le genera, que le activan esas emociones, el niño queda en otro espacio. Lo sacamos al jardín, a otro lugar, y el niño va a quedar llorando, pero no va a saber por qué. Porque esa causa, efecto, esa consecuencia tiende a disiparse, a desaparecer. Y es ahí entonces donde uno lo va a distraer con algún otro elemento. Ya. Entonces, en esa parte tenemos que tratar de sacarlo del lugar, lo primero. Sí. Y ahí después controlarlo. Exacto. Y como es bastante complejo de sacarlo porque todos te están mirando. Sí, te están grabando, otros no falta, porque ahora todo el mundo te graba por lo que hagas, por lo que no hagas te graban igual. Entonces, hay que enfrentar porque obviamente algunos van a decir, mira la mamá, mira el papá, el tata, el cabro chico hace lo que quiere con uno. Y otros diciendo, de seguro lo va a maltratar. Pero si uno tiene las cosas claras, tengo que tomar al niño, sacarlo de ese espacio, gritando, pataleando, afirmarlo que no se haga daño, hasta que en otro momento, en otro espacio y lugar, le preguntamos, ¿qué te pasa? Porque ya en el medio de la pataleta es difícil que el niño pueda decir algo. Oye, Claudia, ¿en qué minuto ya es algo que uno debiera buscar un especialista y no solamente quedarse con el contacto ocular, el cariño, la conversación, sino que en qué minuto uno dice, no, acá ya estamos pasando el límite y tenemos que buscar ayuda de profesionales? Esto tendría que ir, como dices tú, disminuyendo paulatinamente porque el niño ya empieza a comprender, empieza a responder, a usar el lenguaje, entonces eso va disminuyendo. Pero si eso se mantiene constante varias veces a la semana, habría que revisar qué está pasando en la mirada de los adultos, porque lo más probable es que haya discrepancias y hayan conflictos a nivel de adultos, que el niño lo percibe y le genera inseguridad, por lo tanto él expresa su malestar, su temor, sus complicaciones de esa manera. Discuten el papá y el niño las pataletas. Generalmente hay que pensarlo desde los padres, porque obviamente ellos son o los que cuidan, la abuela, el tío, porque ellos son los que le están entregando una formación y por tanto una estabilidad emocional. Si eso no se está dando y se empiezan a complicar los padres, se empieza a complicar el niño porque vemos que está sufriendo, no logra tranquilizarse, entonces hay que pedir ayuda. Ya. Entonces tenemos que también no quedarnos ciegos, porque de repente los papás se niegan con ir a los especialistas. Esperan cuando ya realmente pasa a ser un trastorno en realidad la pataleta. ¿Qué pasa cuando tú no has tratado de los 2 a los 4 años estas pataletas de la manera adecuada? El niño puede llegar a tener algo más complicado después si no hemos sabido llevar como corresponde una pataleta. Obviamente, en la medida que el niño aprende límites, aprende también a límites reales. Es cuando va la
la amiga de la casa de uno con su niño, y el niño empieza a destruir toda la sala, ¿no es cierto? Se sube arriba del televisor, botó cosas, rompió de todo. Y ella le dice, tranquilo, Jorgito, por favor, no haga eso. Y ella sigue conversando. El niño siente, como decíamos, que todo el mundo de él. Por lo tanto, no sabe establecer límites en otro espacio, pero son los límites de él también, son los límites emocionales. Es decir, cómo me contengo y digo, ya, este espacio no es mío. Eso pasa por emociones, no solo por el espacio físico. Es decir, el espacio físico va a regular en alguna medida tus emociones. Cuando estas pataletas se han mantenido, cuando estas discrepancias entre los padres se han mantenido, obviamente el niño aprende, ahí ya estaríamos hablando de manipulación, porque él sabe ya con mayor conciencia, 5, 6, 7, 8 años, 10 años, 15 años, que él puede hacer lo que desea, porque los límites nunca estuvieron claros, nunca aprendieron a ubicarlo en ese espacio social. O sea, pero que sí puede pasar a un trastorno mayor si uno no lo controla. Siempre, Ya. siempre, no siempre, pero digamos generalmente pasa eso. Ya. O sea, límite de la casa. ¿Y qué pasa cuando estos niños hacen esas mismas pataletas, pero en el colegio? Es que lo que pasa es que los niños repiten los modelos familiares en los espacios sociales. Cuando se modifica el espacio familiar, se modifica el espacio social. Si el niño le hace pataleta a la profesora, es porque obviamente en alguna medida le hace pataleta a la mamá. Si el niño se porta muy bien con el profesor de educación física, lo más probable es que el padre sea el que controla esa situación. Si el niño es temeroso en el colegio, obviamente porque hay cierto temor en la casa. Es decir, los niños van repitiendo las conductas aprendidas en esta socialización primaria en el espacio social. Ya. O sea, acá tenemos que también saber tener contacto con el profesor cuando nuestro hijo tiene alguna dificultad. ¿Cuándo tenemos que ir al psicólogo? Primero partamos desde el colegio. Yo siempre pongo este ejemplo. El profesor te dice, oye, lleva a tu niña porque algo le pasa. Y uno dice, no, si no le pasa nada. La primera tendencia es el apoderado. Pero habría que pensar al revés. Cuando uno trabaja y llega un compañero nuevo, y uno dice, este tipo que es simpático, se nota que es simpático. No, este tipo es extraño. Uno hace una evaluación, uno hace una evaluación no de mala onda, sino porque ve el promedio de todos los compañeros y todos están más o menos en el mismo nivel de funcionamiento social, de trabajo, y llega un tipo que sobresale hacia arriba o sobresale hacia abajo. Y uno no es experto, uno es un trabajador más. Dice, ¿algo le pasa a él o a ella? Con mayor claridad hace lo mismo un profesor, porque él sabe que los niños a esa edad tienen más o menos características similares. Y cuando ve un niño que está por sobre la media o bajo la media, empieza a informar. Por lo tanto, habría que creerles a los profesores, no de que a lo mejor el niño tenga problemas, pero sí está presentando alguna conducta distinta a los demás y a lo mejor amerita revisar un profesional. Entonces, la respuesta es, ¿cuándo tenemos que llevar a nuestro hijo al psicólogo? Por un lado, si hay conflicto entre los padres en donde no logramos que el niño modifique conductas esperadas para su edad. Por otro, la información que nos puede entregar el colegio. Ya. Entonces, de una u otra manera, de acuerdo a esa información, yo organizo y tengo que buscar ayuda si es necesario. En esos casos. ¿Cuándo? ¿De 2 a los 4 años o cuando ya excede estas pataletas a los 4 años? Yo creo que mejor de 2 a 4 años. Si nos damos cuenta que nos cuesta mucho manejar esto, mejor verlo ahí, porque obviamente aseguramos todo el futuro. Ya, perfecto. Entonces, acá nos ha dado un dato fantástico, Claudito, hoy día, para que nosotros, como bien dices tú, aseguremos todo nuestro futuro y también el de él, que es el más importante, para que pueda tener buenas relaciones sociales más adelante, interactuar como corresponde con sus pares también. Y tú esperar en la consulta, porque el berrinche del comienzo significa que hay problemas. ¿Okay? Y como estoy tan enojada, necesito alegrarme, Claudito. Muy bien, ¿y cómo te vas a alegrar? Mira, la mejor forma para alegrarme, pero te despido antes ¿Sí? para decirte que estoy muy contenta, muy entretenido el tema que tocamos hoy día, pero la manera de alegrarme es Winso. Muy bien, muy bien. El colegio no tiene por qué ser aburrido si puede ser salvaje. Pide en el colegio de tus hijos que realicen una salida pedagógica a Winso, la sala de clases al aire libre más grande de Chile. Contamos con visitas libres o guiadas y también con material educativo para que su aprendizaje de los animales y su conservación sea realmente significativo y continúen su aventura en la sala de clases junto a sus compañeros.
Además, estas visitas tienen precios rebajados para todos los colegios y todo el contenido aprendido en ellas se rige de acuerdo al currículum del Ministerio de Educación para cada nivel. Recuerda solicitar al colegio de tu hijo una salida pedagógica como curso Winsor. Revisa más información sobre nuestro programa educativo en www.winso.cl. Winsor, tienes que vivirlo.